El Papa habló en voz baja, pero las palabras resonaron como truenos en el eco silencioso del salón del consistorio. Ha llegado el momento, dijo, mientras un grupo de cardenales lo miraba con ojos llenos de miedo y confusión. Nadie en el mundo exterior sabía lo que estaba a punto de suceder en el corazón del Vaticano, pero los más oscuros secretos de la Iglesia estaban por desatarse. ¿Eran estas decisiones parte de la fe o de algo mucho más siniestro? En el año 1521, en la penumbra de un monasterio olvidado, un monje solitario escribió febrilmente sobre un pergamino que, según él, le había sido dictado por voces que provenían de otro mundo. El manuscrito, conocido más tarde como la profecía del quinto sello, fue rápidamente sellado y escondido en los archivos secretos del Vaticano. Solo los altos miembros de la Iglesia podían acceder a su contenido, y aún así, muchos evitaban hacerlo, temerosos de lo que pudieran encontrar. El texto describía un evento apocalíptico que ocurriría siglos después. Según la profecía, llegaría un día en que la humanidad sería puesta a prueba como nunca antes. 5 portales serían abiertos en la tierra, cada uno liberando una legión de demonios, seres oscuros que reclamarían las almas humanas como su derecho ancestral. Sin embargo, lo más perturbador del manuscrito no eran las descripciones de los demonios ni las escenas de destrucción, sino la identidad de quien estaría destinado a abrir esos portales, el Papa. Pero no lo hará por voluntad propia, advertía el texto. Será manipulado por fuerzas más antiguas que el hombre, fuerzas que ni siquiera la Iglesia puede controlar. Con el tiempo, la profecía fue descartada por muchos como una mera superstición medieval, un delirio causado por la soledad de un monje perturbado. Pero no todos en el Vaticano compartían esa opinión. A lo largo de los siglos, algunos cardenales continuaron estudiando el texto en secreto, temerosos de que el día predicho pudiera llegar. Y ahora, en el presente, esas antiguas palabras parecen cobrar vida. El Papa Francisco ha comenzado a experimentar visiones. Todo empezó de forma inocente, imágenes fugaces de luz, figuras angelicales que aparecían durante sus oraciones. Pero con el tiempo, las visiones se volvieron más intensas y más perturbadoras. En ocasiones veía ángeles luminosos, pero otras veces, eran sombras lo que invadía su mente, susurrándole palabras en idiomas que no reconocía pero que, de algún modo, podía entender. Una noche, mientras rezaba en soledad en la Capilla Sistina, tuvo la visión más clara hasta el momento. Un ser celestial, radiante y majestuoso, apareció ante él. Su voz era como el eco de un trueno, pero con una dulzura que podía derretir la voluntad más férrea. El tiempo ha llegado, dijo la figura, debes abrir los 5 portales. Están en los lugares más sagrados del Vaticano. Si no lo haces antes de la medianoche de Nochebuena, la humanidad enfrentará un castigo eterno. El Papa, abrumado, cayó de rodillas. Su corazón, dividido entre la fe y el miedo, no sabía cómo responder. ¿Era esto una orden divina? ¿O acaso estaba siendo engañado? A la mañana siguiente, reunió a sus cardenales más cercanos en el salón del consistorio. Entre ellos estaba el cardenal Santoro, un hombre joven y devoto, conocido por su profundo conocimiento de las escrituras y los textos apócrifos. Al escuchar la confesión del Papa sobre las visiones y la orden recibida, el rostro de Santoro palideció. Su Santidad, dijo con un tono grave, ¿está seguro de que estas visiones son celestiales? La profecía del quinto sello habla precisamente de esto. Los textos advierten que las fuerzas que guiarán al Papa no serán divinas, sino infernales. Un silencio pesado llenó la sala. Los cardenales, hombres acostumbrados al peso de secretos y responsabilidades, intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que no podían ignorar las palabras de Santoro, pero tampoco podían desechar las instrucciones que el Papa había recibido. Si la orden era realmente divina, desobedecerla podría significar la condenación de la humanidad. El Papa, enfrentando la mayor crisis de su vida, se levantó lentamente y miró a sus cardenales. No sé si estas visiones vienen de Dios o del infierno, admitió. Pero si esta es una prueba de fe, no puedo fallar. Así comenzó la preparación para el ritual. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, al abrir esos portales, no solo estarían liberando algo hacia el mundo exterior. También estarían permitiendo que algo aún más oscuro se infiltrara en el corazón de la Iglesia misma. La noche del 23 de diciembre, bajo un manto de silencio que cubría al Vaticano, un grupo reducido de cardenales se reunió en la capilla privada del Papa. No eran muchos, apenas 7 hombres de confianza,
elegidos no solo por su lealtad sino por su capacidad de guardar secretos que nunca podrían ser revelados. Todos habían sido convocados con urgencia, sin explicaciones detalladas, solo con la instrucción de estar preparados para descender a un lugar que ninguno de ellos sabía que existía. El Papa, envuelto en un manto blanco que parecía más pesado de lo habitual, les guió a través de un estrecho pasaje detrás del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Nadie hablaba. La atmósfera estaba cargada de tensión, y lo único que se escuchaba era el eco de sus pasos resonando en la piedra antigua. Conforme avanzaban, las paredes de mármol decoradas con inscripciones latinas y cruces doradas comenzaron a transformarse. Las cruces desaparecieron, y en su lugar, símbolos desconocidos comenzaron a aparecer, grabados con precisión inquietante en la roca. Eran figuras que ninguno de los presentes había visto jamás en ningún texto cristiano. El grupo llegó a una enorme puerta de hierro, oxidada por el tiempo y cubierta de inscripciones en lenguas arcanas. El Papa sacó una llave dorada que parecía no haber sido tocada en siglos. Al introducirla en la cerradura, la puerta se abrió con un chirrido que envió escalofríos por las espinas de todos los presentes. Más allá, un aire pesado y denso les golpeó el rostro. Estaban descendiendo al nivel más profundo de los subterráneos del Vaticano, un lugar que no aparecía en ningún mapa, ni siquiera en los registros secretos de la Iglesia. El ambiente allí abajo era completamente distinto. Las antorchas colocadas en las paredes proyectaban sombras alargadas y temblorosas, como si algo invisible se moviera entre ellas. Los pasillos estaban adornados con imágenes de figuras humanoides con rostros distorsionados, entremezclados con animales grotescos y símbolos que recordaban a los cultos paganos de la antigüedad. Santoro, el más joven de los cardenales, sentía que su corazón latía con una mezcla de miedo e incredulidad. No podía apartar los ojos de las imágenes. Esos símbolos no tenían nada que ver con el cristianismo, eran de algo mucho más antiguo. Algo que la Iglesia había tratado de borrar de la historia. El Papa los condujo a una cámara circular en el corazón de los subterráneos. En el centro, había un altar negro rodeado de 5 enormes anillos de piedra, dispuestos en un patrón que nadie podía entender a simple vista. Cada anillo tenía inscripciones talladas que parecían cambiar dependiendo de cómo se las mirara, como si estuvieran vivas. Santoro se acercó lentamente a uno de los anillos, examinando las marcas, y de repente sintió que una punzada fría le atravesaba el pecho. Había leído algo similar en los textos antiguos que había estudiado en secreto. Estas marcas no eran símbolos de protección, sino de invocación. El ritual comenzó con el Papa recitando oraciones que al principio parecían cristianas, pero pronto las palabras cambiaron. Lo que salía de su boca eran sonidos guturales, una lengua que ningún humano debería ser capaz de pronunciar. Las antorchas parpadearon violentamente, y un viento helado comenzó a girar dentro de la cámara, a pesar de que no había ventanas ni puertas abiertas. Santoro, sintiendo que algo estaba terriblemente mal, retrocedió unos pasos y susurró a uno de los cardenales más ancianos. «Esto no es un acto divino», dijo con un temblor en la voz. «Estos símbolos, estas palabras, están destinadas a abrir puertas, pero no para protegernos. Estas puertas llevan a algo que no podemos controlar». El anciano cardenal le miró con una mezcla de miedo y resignación. «¿Acaso crees que no lo sabemos?», respondió en un susurro apenas audible. «El Papa lo sabe. Todos lo sabemos. Pero no tenemos elección». Antes de que Santoro pudiera responder, el Papa alzó las manos y habló con una voz que resonó en la cámara como un trueno. «Detengan este miedo», exclamó, su rostro marcado por el dolor. «Esto no es algo que podamos evitar. No se nos ha dado una opción. Si no abrimos estos portales, el castigo será mucho peor. La humanidad será aniquilada». Santoro dio un paso al frente, el miedo en sus ojos transformándose en determinación. ¿Qué podría ser peor que esto? ¿Qué tipo de Dios exigiría que liberemos al infierno mismo sobre la tierra? El Papa lo miró con lágrimas en los ojos, su rostro envejecido por el peso de una carga imposible de soportar. «No es Dios quien lo exige», confesó en un susurro apenas audible. «Es algo mucho más antiguo. Algo que ha estado esperando este momento desde antes de que naciéramos». La cámara quedó en completo silencio, salvo por el rugido del viento que seguía girando en torno al altar. Las palabras del Papa colgaban en el aire como un juicio final, mientras Santoro miraba a su alrededor, preguntándose si aún quedaba algo que pudiera hacer para detener lo que estaba a punto de suceder.